Bueno, muy buenas tardes a todos. Qué gusto poder saludarlos. Creo con algunos ya, creo que, bueno, los que están aquí, creo que ya habían estado en la sesión de álgebra y pues gracias por también aceptar la invitación para el de trigonometría, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a iniciar con nuestra sesión. ¿Verdad? Y solo la diferencia de ahorita con la del anterior, como son pues los que ya estuvieron, ¿verdad? Pues no les voy a preguntar cómo se llaman, ¿verdad? Porque pues ya estuvieron, solo que creo que solo a Sophie, creo que tal vez la vamos a entrevistar, pero quizá, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a iniciar, ¿verdad? Ah, y sí, también creo que la mayoría de los que están acá. Solo Sofi, no, es que creo que no, tu caso, creo que no estabas en el momento que hicimos ahí una interacción, ¿verdad? De conocimiento, ¿verdad? Bueno, anuncios, creo que ustedes sí están en trigo, ¿verdad? Entraron en álgebra. En el Classroom ya está todo, ya está la presentación, ya está el programa, eso ya estaba, ya está la clase grabada, incluso ya está subida, ¿verdad? Por si la quieren volver a ver, ahí eh, estaba. Muy bien. Entonces, arranquemos. Vamos a ver nuestra agenda, bueno, la bienvenida, ¿verdad? Vamos a hablar del programa del curso que también tenemos un programa. Vamos a hablar de la historia de la trigonometría, ¿verdad? No es solo hacer cosas de trigonometría y ahí está, ya se acabó todo. No, vamos a hablar de la historia de la trigonometría. Si el álgebra tiene historia, la trigonometría también tiene historia, ¿verdad? Entonces, eso también no es lo mismo, obviamente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Bueno, sean bienvenidos y vamos a adentrarnos en el maravilloso mundo de la trigonometría, ¿verdad? Bueno, creo que a Susi, a Brian, ya preguntamos, ya participan. Sofi, aprovechando. Bueno, ya sé que te llamas Sofi, pero espérame, antes que hables. ¿Qué esperas de este curso? Y eh, te quería preguntar si sos eh, aspirante a la U o ya estás actualmente en la universidad. Esto es como Ah, para conocerse un poco, ¿no? Adelante. Dale, tiene estudio. hola, ¿me escuchan? Ah, sí, sí, ¿Aló? sí, sí. Ok, Perfectamente. hola, mi nombre es Sofía Michelle Orozco Fina, perdón por decirlo completo, pero ya estoy acostumbrada. Tengo alrededor de 20 años y estoy cursando medicina, primer año, segundo semestre. Y no estoy en la USAC, estoy en la Mariano. Y pues nada. Ah, y espero de esta clase aprender mucho y, y reforzar mis temas numéricos de la... Perfecto, gracias, Sofía, muy bien. Y este curso no está pensado solo para aspirantes a las USAC, ¿verdad? Está pensado ahí dice, universitarios de cualquier universidad, ¿verdad? Aquí no hacemos excepción, ¿verdad? Excelente y qué bueno, me alegro, ¿verdad? La carrera de medicina es una carrera muy bonita, pero también es una carrera muy retadora. No voy a decir. Estresante. Me quitaste la palabra, pero no iba a decir estresante porque si no le vamos a dar mala fama a la carrera, pero sí es muy retante. Mejor le vamos a cambiar la palabra retante, ¿verdad? Pero está ahí. Bueno, gracias ahí por... Y a los demás, pues ya lo sabíamos, ya hemos tenido el gusto, ¿verdad? Está excelente. Bueno, hablemos un poco del programa, ¿verdad? Que vamos a ver acá en este hermoso curso, ¿verdad? Vamos a ver. Ahí está.
Bueno, este programa, similar al de álgebra, bueno, la estructura, pero claro, los temas no, ¿verdad? Está dirigido a estudiantes de básicos, diversificado y universitario. Pre o universitario como tal. Ahí, bienvenido sea el que, el que lo quiera, ¿verdad? Descripción. El curso de trigonometría tiene como objetivo principal que los estudiantes o los que son parte de ya sea que son de secundaria. Acá tenemos a una persona que acaba de salir de tercero básico, ¿verdad? Eso es una, una gran noticia. Eh, Diversificado o pre o universitarios, ¿verdad? Que puedan comprender el concepto de la trigonometría desde los inicios y desarrollar una capacidad para resolver problemas de trigonometría principiante hasta el nivel, voy a decir, más alto en el sentido de problemas de aplicación, que ese sería el nivel más alto, ¿verdad? Entonces, ahí es donde voy a decir el nivel más alto, problemas de aplicación, ahí aplicar eso, ¿verdad? Competencias, identificar tipos de triángulos que existen, vamos a hablar de eso. Tipos de ángulos, ¿verdad? Y su aplicación, que eso es fundamental para la trigonometría. Resolver problemas con el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Razones trigonométricas, identidades, resolver ecuaciones trigonométricas, ¿verdad? Aplicando la ley de senos y cosenos, ¿verdad? O sea, todo lo que tiene que ver con trigonometría. Vamos a tener cuatro unidades. La primera es la introducción a la trigonometría. ¿Por qué hacemos una introducción a la trigonometría? Porque yo no puedo venir y enseñar el teorema de Pitágoras y voy a decir, bueno, vamos a encontrar el ángulo complementario de este triángulo. Si no sabemos qué es eso, pues en vano va a ser mi explicación. Entonces, creo que primero me voy a los conceptos básicos de la trigonometría y después ya me meto en materia. Vamos a hablar acerca hoy de la trigonometría, el concepto, la historia, la aplicación a la vida real. En su momento mañana vamos a hablar de los elementos de un triángulo, la clasificación, ¿verdad? Los tipos de ángulos, me parece, ¿verdad? También vamos a hacer las conversiones necesarias, ¿verdad? De grados a radianes, de radianes a grados, de los ángulos van a ser convertidos a grados, minutos y segundos y viceversa, ¿verdad? Y los ángulos complementarios y suplementarios, ¿verdad? Este tema de acá, ángulos complementarios y suplementarios, va hasta el final de acá. Sí, solo, si quieres lo puse antes, pero eh, primero hablamos de las conversiones y después ya aplicamos los complementarios y suplementarios, ¿verdad? Va. Luego nos vamos a los fundamentos de trigonometría, y sí, el teorema de Pitágoras, los problemas con teorema de Pitágoras, ¿verdad? Las razones, bueno, todo lo que tiene que ver con razones trigonométricas, ¿verdad? Luego hablamos de identidades y ecuaciones trigonométricas, ¿verdad? Identidades, simplificación, demostración, una introducción a las ecuaciones trigonométricas básicas, ¿verdad? Y la solución de ecuaciones trigonométricas básicas como tal, ¿verdad? Y para cerrar, tenemos las leyes de los senos y cosenos, ¿verdad? Y los problemas de aplicación. Si nos damos cuenta, este es más pequeño que el de álgebra, ¿verdad? Porque aquí el álgebra ya está implícita, ¿verdad? O sea, ya está metida, ¿verdad? Eh, entonces, por eso es un poquito, los temas son menores, ¿verdad? Que en el de álgebra, ¿verdad? Porque esta es una rama de la matemática y es una rama de la álgebra, ¿verdad? Del álgebra, ¿verdad? Y lo que les decía, ¿verdad? 10 tareas, ¿verdad? 2 evaluaciones parciales que todavía no tenemos fecha, pues lo voy a considerar en cuanto ya vayamos en un buen, eh, hayamos abarcado buena parte de temas, pues ya se hace una evaluación, ¿verdad? Y pues la evaluación final, ¿verdad? ¿Cuánto va a durar este curso? Quizá este sí dure tal vez menos, si lo terminamos en diciembre, ¿verdad? Pero pues va a depender. Vamos a usar un libro que también lo tengo en digital, ¿verdad? Ya lo tengo, también lo voy a subir. Se llama Álgebra y trigonometría analítica de Zawowski. Es la edición número 3. Yo tengo en físico la edición 10, pero en internet encontré
la edición 13, que es, por decirlo así, la más actualizada, y es muy buena, ¿verdad? Es muy buena la edición, ¿no? Y ahí está. Entonces, eso es lo que vamos a estar eh, trabajando durante todo el transcurso, bueno, durante el curso, mejor dicho, ¿verdad? Ahí está. Ahora sí, después de ver el programa del curso, ¿verdad? Me gusta hacer eso, ¿verdad? Es un poquito interesante. Todo el mundo dirá qué es la trigonometría. Me voy a meter primero a eso, antes de hablar de la historia. Primero hablemos qué es la trigonometría. La trigonometría es una rama de la matemática que estudia las relaciones entre ángulos y los lados de los triángulos, especialmente los triángulos rectángulos y oblicuángulos. Lo voy a añadir ahí. Se basa en funciones como el seno, coseno, tangente, que permiten relacionar medidas angulares con longitudes. Es decir, la trigonometría se va a enfocar en todo lo que tiene que ver con triángulos. Esa es su función principal. Pero la trigonometría, si ustedes estuvieron en la sesión de álgebra, uno de los conceptos del álgebra decía que el álgebra también era la rama que se utilizaba para realizar modelos matemáticos. Y esos modelos matemáticos se aplican en trigonometría, porque en trigonometría hay que hacer despejes, ¿verdad? De ecuaciones. Y ecuaciones es álgebra, entonces se relaciona, ¿verdad? Entonces está perfecto, ¿verdad? Muy bien, ahora sí, la historia de la trigonometría. Así como lo hice con el álgebra, lo hago con la trigonometría, ¿verdad? Eh, los antiguos en Babilonia, si bien lo vemos, Babilonia y Egipto han tenido un papel muy fundamental en la historia del álgebra y la trigonometría, porque en Babilonia también se hicieron algunas cuestiones de álgebra y también de trigonometría. Los antiguos babilónicos, dice, desarrollan métodos para calcular medidas de ángulos y longitudes utilizando tablas trigonométricas rudimentarias, o sea, bien antiguas, ¿verdad? Eso fue en el año 1500 antes de Cristo, imagínense desde cuánto, ¿no? El matemático griego Hi- Hiparco introduce la trigonometría en geometría euclidiana y desarrolla las primeras tablas trigonométricas. Fue el primero en establecer eso, ¿verdad? Luego, el matemático persa Al-Khwarizmi introduce el seno y coseno en su libro Tratado sobre la resolución de problemas por medio de las figuras. Aquí, senos y cosenos fueron introducidos por este matemático persa, ¿verdad? Y una cosa bien importante, trigonometría y álgebra, los que están más metidos, los que tenían mucho, los que jugaban un papel muy fundamental en esto fueron los griegos, ¿verdad? Eh, Fueron los griegos y los egipcios, ¿verdad? ¿Qué más? El matemático persa Nasruddin introduce el concepto de la función de... Hola Virginia, buenas tardes. Introduce vamos a ver, se me fue. Ah, sí, introduce el concepto de la función seno moderna en su obra Tratado sobre el seno, dice ahí, ¿verdad? Eso es lo que sucede, ¿verdad? Él fue el que lo introdujo. Está perfecto, ¿verdad? El matemático indio Madhava de Sajmagrama desarrolla la serie de potencias para las funciones trigonométricas y establece la base del cálculo infinitesimal, 1400 después de Cristo. Eh, Luego tenemos el matemático alemán Reglomantunos, introduce el término trigonometría y establece la relación entre las funciones trigonométricas y los triángulos. Él fue, ¿no? El matemático inglés, otra vez acá, si lo recordamos en álgebra, se menciona Isaac Newton, desarrolla la serie de Maclaurin para aproximar funciones trigonométricas, ¿verdad? Eh, Entonces, si se dan cuenta, Isaac Newton, apagué la cámara porque estaba haciendo ahí un poco de
fallando un poco. Newton era un físico. Él estableció la ley de la gravedad. Esa es su, como que su obra más famosa. Pero también tuvo que ver en el álgebra, ¿sí? Y también tuvo que ver en la trigonometría, si nos damos cuenta. El matemático alemán Karl Friedrich Gauss también tuvo que ver en en el álgebra y en base a eso también desarrolla el método de los mínimos cuadrados y los aplica a la astronomía utilizando funciones trigonométricas. Imagínense lo que hace Gauss. El matemático francés Joseph Fowler introduce la serie de Fowler que permite la descomposición de funciones periódicas en una suma de funciones trigonométricas. Y por último, el matemático sueco Gustav Michael Lefter introduce las funciones elípticas que generalizan las funciones trigonométricas. En conclusión, los matemáticos acá fueron pilares para la trigonometría. Datos curiosos o más importantes, podemos decir, los babilonios fueron los primeros en calcular las medidas de ángulos. Y si aquí no aparece, pero los egipcios, para poder hacer sus pirámides, fijo, tuvieron que utilizar trigonometría y álgebra, ¿verdad? Eh, ¿Qué más? Newton, ¿verdad? Tuvo que ver, Gauss tuvo que ver con la trigonometría. Y esa es la historia eh, del álgebra, perdón, de la trigonometría. Y ahí está. Luego, aplicaciones a la trigonometría, arquitectura e ingeniería. Para calcular alturas de edificios, pendientes de techos o distancias, ¿verdad? Ellos utilizan mucho más los arquitectos utilizan mucho la trigonometría. Los ingenieros también, pero los arquitectos es como que lo tienen que tener en la palma de la mano, ¿verdad? Por las construcciones que hacen. En la astronomía, la trigonometría se usa para determinar la distancia entre planetas o estrellas, ¿no? La navegación o geografía, en la ubicación de coordenadas de GPS, se utilizan mucho vectores, pero esos vectores se aplican usando trigonometría, ¿verdad? En física se utiliza mucho la trigonometría en vectores, ¿verdad? En el estudio de ondas, fuerzas, movimientos circulares y vibraciones. Y en el diseño y la construcción para calcular estructuras, ángulos de corte y estabilidad de obras, ¿verdad? Entonces, pues eso es son las 5 aplicaciones más importantes de la trigonometría, ¿verdad? Y esa es esa es la trigonometría y su historia, ¿verdad? Entonces, como dije en la sesión anterior, creo que qué importante es conocer la historia de la trigonometría desde el principio, desde el origen, y no es solo, es que la ley de seno se hace porque de plano, ahí está, hubo alguien que la plasmó, hubo un matemático que tuvo que hacer un postulado, ¿verdad? Pues la publicó, ¿verdad? No es solo existe por existir, no, tiene un por qué y un quién, ¿verdad? Nada más, ¿verdad? Entonces eso es lo bonito de esto, ¿verdad? Nada más. Y ya, y listo. Entonces, y pues básicamente, como les dije, bueno, no lo dije, pero lo digo, ¿verdad? Hoy no iba a ser una sesión tan extensa, ¿verdad? Porque esto es solo el principio, ¿verdad? Ya posteriormente vamos a ir viendo otras cosas, ¿verdad? Eh, de trigonometría, ¿verdad? Entonces, pues yo considero que esta información es bien importante, ¿verdad? Tenerla, ¿verdad? Y ser consciente de dónde proviene la trigonometría, ¿verdad? No es solo un concepto que se creó por crearse, sino eh, es así bien, bien importante, ¿verdad? Entonces, ahí está, muy bien. Y bueno, bueno, mientras yo busco lo que tengo que buscar, ¿verdad? Eh, no sé si alguien quiere decir algo acerca de lo que acabamos de ver, ¿verdad?
el micrófono está abierto para ustedes. El micrófono o los comentarios, como ustedes quieran, ¿verdad? Los escucho. Profe, una curiosidad. Ajá. Em, ¿Hay alguna evidencia en jeroglíficos que los egipcios hayan dejado algo escrito respecto a la trigonometría? Eh, Vamos a ver. Bueno, eso no lo había buscado, pero probablemente sí. Vamos a ver. Disculpe, la curiosidad es pura curiosidad. Perdón. Vamos a ver ahorita. Dice acá que los egipcios eh, con el codo en Egipto dejaron plasmado eh, unidades de medida para aplicar sus conocimientos prácticos de geometría y trigonometría. Los egipcios utilizaban algo llamado terna pitagórica 3, 4, 5 para crear ángulos rectos perfectos, que es de ahí donde viene el teorema de Pitágoras. Claro, el matemático Pitágoras fue quien estableció ese teorema. Pero ya antes los egipcios ya habían dejado un montón de cosas, ¿verdad? Y sí, hacían jeroglíficos, ¿verdad? Oh, ya. Mm, Gracias, muy interesante. Gracias. muy bien. Bueno, ahí está. Vamos a ver si ya tengo lo que querían. Aquí está. Bueno, y recuérdense, ¿verdad? Bueno, esto es solo si no lo han hecho, ¿verdad? Únanse ahí al Classroom, como les dije, ahí va a estar todo, ¿verdad? La grabación, la presentación que les mostré, la voy a subir, ¿verdad? En Álgebra ya está todo ahí, ¿verdad? En trigonometría, pues posteriormente eh, lo voy a estar haciendo, ¿verdad? Y para que se piquen un poco, para que sientan curiosidad. No lo voy a mostrar, solo es como que el spoiler de esto, ¿verdad? Mañana, pues si pueden conectarse, pues enhorabuena, ¿verdad? A la misma hora, por el mismo link. Mañana vamos a hablar acerca de los conceptos básicos demasiado importantes en trigonometría. Por ejemplo, cuáles son los elementos de un triángulo, la clasificación de triángulos según sus lados y ángulos. No, la clasificación de triángulos, perdón, los tipos de ángulos, ¿verdad? Así, la clasificación de triángulos que son según sus lados y según eh, sus ángulos, ¿verdad? Y ahí vamos a ver ahí una cuestión, ¿verdad? ¿Por qué es importante saber eso, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Eso es lo que vamos a estar viendo mañana, ¿verdad? Si se pueden conectar, enhorabuena, si no, pues igual vamos a grabarlo, vamos a subirlo, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan tener ahí, ¿verdad? Nada más. Muy bien, entonces, bueno, entonces, como les dije, la clase de hoy no iba a ser tan extensa, respetando siempre los temas. Puede que en algún momento sí usemos una hora, pero eso va a ser no, va a ser eh, dentro de dentro de muy buen tiempo, ¿verdad? O sea, todavía no, ¿verdad? Cuando ya nos metamos a los temas más fuertes, quizá ahí sí vamos a trabajar ahí. Pero ahorita todavía no. Muy bien. Entonces voy a dejar de